Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Orozco y el día de hoy les vengo a presentar el siguiente tema: antecedentes de las obligaciones, desde Roma hasta los llamados glosadores. Como bien sabemos, la primera manifestación científica del derecho de las obligaciones se dio en la Roma antigua. Roma se funda alrededor de los años 754 a.C. y la evolución del derecho en la misma se divide en tres grandes etapas: la arcaica, la clásica y la posclásica. En la etapa arcaica, las relaciones jurídicas tenían vínculos con las situaciones familiares y con los conflictos agrarios. La manera de resolver los conflictos era peculiar, ya que sus formulismos podían hacerse pasar por algo religioso o incluso algo mágico. La ley de las 12 tablas fue una de las principales fuentes de derecho para la antigua Roma, datando al año 450 a.C. aproximadamente. Las primeras formas de deuda derivaron de figuras tales como el mutuo y el hurto. En la antigua Roma, el acreedor tenía derecho sobre el deudor. La obligación tenía hasta cierto punto un carácter personalísimo y subjetivo, lo cual le permitía al acreedor tener poder sobre el deudor, los cuales podían llegar a ser la esclavitud e incluso llegando a tener el derecho a matarlo. Esto quiere decir que el deudor no solamente era una parte del juicio, sino que era el objeto mismo del juicio. Estos dominios se podían hacer a partir del nexum, el cual ligaba a la persona del deudor al acreedor, y en caso de incumplimiento, éste podría actuar sobre la persona del deudor. El proceso de la aditio de la persona del demandado al demandante fue llamado manus injectio. Todo esto quedaría abolido por la Lex Poetalia Papiria, la cual no permitiría ir en contra de deudas de carácter civil, pero sí en contra del patrimonio. Se decía que el vínculo caía sobre el patrimonio del deudor, mas no de su persona, sobre los bienes, mas no del cuerpo del deudor. La Lex Poetalia Papiria dio uno de los primeros pasos al derecho de obligaciones que tenemos hoy en día, al igual que del derecho privado en su generalidad. Con la llegada de la retórica y la dialéctica, que dan un paso a la creación del procedimiento por fórmulas escritas típicas, se progresa en la historia y damos inicio a la etapa clásica del derecho romano. En esta época hay una clara depuración técnica. También surgen escuelas como los sabinianos, encabezados por el jurista Cayo Casio, y los populeyanos, encabezados por el jurista Marco Anticio, las cuales eran escuelas destinadas a la clase patricia en Roma, para las enseñanzas del derecho. Por otro lado, esta época también se caracteriza por la gran participación de los pretores, que incluso sin resolver la litis, sí la identificaban y la consignaban en la intentio, la cual era una hipótesis que, una vez probada ante un juez, originaba una condena en contra del demandado. Dentro del parámetro de las obligaciones, la sponsio es la palabra dada. Se podían dar contratos de sponsio donde una de las partes juraría a la otra. ¿Spondes?, preguntaría una de las partes. Spondeo. En el momento en el que contestara spondeo, se generaba una obligación. La sponsio reconocía y daba valor jurídico a la fides. Su fuerza ejecutiva estaba subordinada al ejercicio de la actio per iudicis arbitrive postulationem. Otra acción importante fue la actio per conditionem, la cual
servía para reclamar deudas pecuniarias de cantidad determinada. Estaban separados el débito y la responsabilidad. Una cosa era lo que se debía originalmente y otra era lo que te condenaba el juez. Estos elementos terminarían uniéndose al final de la etapa clásica. La primera definición tradicional que tenemos de obligación romana es la de Justiniano, que dice lo siguiente, y cito: la obligación es el vínculo jurídico por el cual somos compelidos a pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. La etapa romana clásica termina principalmente por la burocratización de la actividad jurisprudencial. Entra la etapa posclásica, a partir de la política absolutista del imperio, la cual propicia el inicio de un proceso de vulgarización al derecho romano. A partir de esta etapa hay un predominio de los edictos, decretos, mandatos y rescriptos. La obra más destacable de la etapa posclásica es la de Justiniano, mejor conocida como el Corpus Juris Civile, el cual estaba incorporado por los siguientes 4 libros: el Código, las novelas, el Digesto y, por último, las instituciones. El Digesto, para empezar, es la compilación de jurisprudencia en el derecho romano, lo cual resultaba en una serie de fragmentos extraídos de las obras de los principales jurisconsultos romanos, organizados en 50 libros diferentes. Por otro lado, el Código es la compilación de las leyes o constituciones imperiales ordenadas en 12 libros. Las instituciones son una obra destinada por el emperador para exponer los principios elementales del derecho con el fin de facilitar su estudio a los jóvenes. Y por último, las novelas son las constituciones nuevas, emanadas más tarde de Justiniano, después de haber terminado la obra de compilación. Con la caída del Imperio Romano, varios siglos después de lo sucedido en el norte de Italia, la situación fue nuevamente propicia para que resurgieran los estudios jurídicos, lo cual dio paso al nacimiento de la Universidad de Bolonia. Esta universidad nos encontramos con el padre del estudio posromanista del digesto, Irnerio. Irnerio redescubre el digesto y adquiere discípulos, los cuales posteriormente conformarían la escuela de los glosadores. El método de estudio del digesto consistía en hacer breves aclaraciones textuales o glosas, al igual que distinciones terminológicas. Después de la escuela de los glosadores, viene la escuela de los posglosadores, los cuales eran discípulos de los glosadores. Hacia el final de la etapa de la glosa, Francisco Acurcio realiza su Magna Glosa, dando por concluida esta etapa en el estudio de los antecedentes de las obligaciones en Roma, al igual que dar cierre a los temas que presenté en este video. La importancia de los antecedentes del derecho es aquella de presentarnos el fundamento o las bases de nuestro derecho, entender de dónde viene y poder ser capaces de razonar y entender el cambio de las cosas a lo largo de la historia y entender por qué nuestro derecho es como lo podemos ver. Muchas gracias por su atención y espero tengan un lindo día. Hasta luego.